Qué alegría saludarte. Te habla tu amigo, el pastor Luis Fernando Manrique, en este nuevo espacio que hemos titulado Pastores Exitosos por la Gracia de Dios. Y hoy con un invitado muy especial que les presentaremos en breve. Pero antes vamos a orar a Dios para que Él se manifieste con poder en este programa. Querido Padre, gracias por la oportunidad de poder, Señor, presentar a hombres tuyos que están haciendo por tu gracia y por tu poder un trabajo extraordinario en diferentes lugares del mundo. Y permite, Señor, que las ideas presentadas aquí puedan masificarse para que tu obra se termine y pronto nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo y Salvador, venga en gloria en las nubes de los cielos a recoger a tu pueblo. Así que ponemos este programa en tus manos. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. 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 Tengo el privilegio de presentar a un gran amigo que ustedes ya conocen y que es el director del canal Sun TV Latino. Es el pastor David Salazar y él será el encargado de poder presentar en este momento a nuestro invitado especial. Pastor David. Pastor Manrique, es un honor poder estar con ustedes también en este programa tan especial, tan importante y en realidad grabando en la sesión 62 de la Conferencia General. Poder hacer este programa con personas tan especiales es una bendición, pastor, y realmente un privilegio poder conocer los personajes, las personas que el Señor está usando de manera poderosa en su iglesia, en su obra. Y tenemos hoy el privilegio de estar junto al pastor Orlando Rosales. Él es el coordinador de la obra hispana de la Chesapeake Conference. Y Pastor Orlando, por favor, cuéntenos un poquito acerca de usted, de dónde usted viene, qué país representa y un poco más acerca de su familia y de su trayectoria como pastor, por favor. Con mucho gusto, Pastor Salazar, Pastor Manrique. Para mí es un honor estar con ustedes en este programa tan hermoso, tan especial, y más porque nos recuerda que todo lo que podemos hacer como pastores es por la gracia de Dios. Amén. Es Él el que hace posible todo. Bueno, les cuento, soy oriundo de Venezuela. Tuve el privilegio, luego de graduarme de bachiller, ir a estudiar a Colombia. Hice mi primer año de teología en Venezuela y los últimos años en Colombia, en Medellín, en nuestra Universidad de UNAC. Y allí fue donde la providencia del Señor también me presentó a una jovencita colombiana del Quindío, de Calarcá, que por allí está viéndonos en este momento. Y fue una bendición de verdad. Mi estadía en Colombia fue una escuela, aprendimos mucho. Tuve la oportunidad también de estar en Asosex, ya sabes, que era como La una asociación asociación experimental. donde nos permitían ir al campo y hacer muchas actividades pastorales en las iglesias alrededor de la universidad. Así que fue una experiencia maravillosa. Luego de terminar, nos trasladamos a Venezuela. Allí empezamos nuestro ministerio. De paso, mi primer llamado era para trabajar en la ciudad de Maracaibo como pastor asociado. Pero resulta que un mes antes me cambian el llamado. Un mes antes. Un mes antes recibo otra carta y me dicen, no, vas a ir al colegio de preceptor asociado, lo que menos yo me podía imaginar. Pero Dios sabe lo que hace. De verdad fue una experiencia linda. Aprendí mucho con esos muchachos, mucho, y eso sin duda marcó mi ministerio. Después de ese primer año, sí, pasé a una iglesia linda en Acarigua, la ciudad de Acarigua, y después de la ciudad de Acarigua, entonces recibimos una invitación para ir a otro campo en San Cristóbal. En todo ese interín, mis hijos, tenemos dos hijos varones. Uno nació en el 88, un año después de haber iniciado mi ministerio. De paso, nosotros habíamos planeado con mi esposa que el primer hijo iba a nacer a los 2 años, pero resulta que salió embarazada a los 2 meses. Sí, adelantó. Sí, señor. Pero fue una bendición. Luego tuvimos nuestro segundo hijo en el 92. Y bueno, estuvimos sirviendo en Venezuela por casi 20 años. Dios nos permitió trabajar en la iglesia, trabajar en la conferencia, evangelismo por 7 años. Gracias a Dios, en 2 conferencias.
Luego de eso también en la secretaría de un campo por más de 4 años y luego como presidente hasta que me invitaron a venir acá a Estados Unidos. O sea que siendo presidente allá en Venezuela, Sí. fue invitado. ¿Y era presidente de qué campo en Venezuela? Fui presidente del campo que está ubicado en la ciudad de Maracay, Centro Sur es el campo. Y luego de eso estuve en presidente de otra misión, conferencia, asociación en Maturín, en Oriente, en la misión de Oriente. Continúe, pastor. Ok, después de eso, resulta que en el año 2000 vine aquí a Estados Unidos para participar precisamente del Congreso Mundial que se hizo en Toronto. En Toronto, Canadá. Vine, tomamos unas vacaciones después de ir allí y me dice mi cuñado que asistía a una iglesia de la conferencia de Potomac, allí cerquita de Chesapeake. Y resulta que el evangelista que ellos tenían no pudo, canceló a última hora. Y como yo estaba, me dice mi cuñado, Orlando, ¿será que nos puedes ayudar? Y pues con gusto, con gusto. Esa fue mi primera campaña aquí en Estados Unidos. Tuvimos una semana muy bendecida, fue muy especial. Lo cierto es que de esa iglesia, 2 años después me volvieron a invitar. Y no, pues la pasamos lindo, gracias a Dios. 2 años después me volvieron a invitar y hicieron conexión para que fuera el orador del Congreso del Campestre Hispano. Ok, así, claro. Y después de ese congreso, de ese campestre, el tesorero, que era el coordinador hispano, el presidente, se ofrecieron para ir a mi campo a visitarnos. Y me dice, pero no se preocupen, no tienen nada que pagar el campo, nosotros nos pagamos todo. Y le hicimos una reunión muy linda. Y en un gimnasio que teníamos de más de 1,000 miembros de capacidad, se tuvo esa actividad. El domingo, terminando el evento, fue que me lanzaron el anzuelo para venir a trabajar aquí en Chesapeake. Amén. Y eso ocurrió, me dijeron, va a tomar un tiempito. Y sí, en año y medio se concretó. Y desde el 2007, agosto, llegamos a Chesapeake, al territorio lindo de esa conferencia. Y desde allí estamos sirviendo. Empezamos a servir como pastor de la iglesia de Baltimore, la primera iglesia de Chesapeake. Esa iglesia había sido plantada en el año 1984. Y algún dato curioso, por 17 años hasta el 2001 no se había plantado más. La segunda congregación fue 17 años después. La segunda congregación hispana. Hispana de Chesapeake. Wow. La primera en 1984. Y cuando llego a Baltimore, habían 7 congregaciones en todo el territorio, 7 congregaciones hispanas. Así que tuvimos el privilegio de iniciar allí en Baltimore. A los 4, casi 5 años, nos invitan a servir en los ministerios hispanos. Y Dios ha sido maravilloso. Pastor, de verdad, ha sido una experiencia linda. Cuéntanos brevemente, ¿cuántas iglesias actualmente están bajo la obra hispana en Bueno, Chesapeake? gracias a Dios, tengo que decirlo, porque era un desafío plantar una congregación. Ustedes saben, aquí Estados Unidos es un desafío. Por supuesto. Pero esa fue la meta y pedimos a Dios, oramos mucho al Señor. Y tuve el privilegio que a los meses, pocos meses de estar, plantamos una congregación Amén. en el territorio de Baltimore propiamente, en la ciudad, porque yo estaba a las afueras. Y en el transcurso de estos 17 años, pastor, se han plantado varias congregaciones. Ya tenemos 42 congregaciones para esta fecha. Gloria a Dios. Gloria al De Señor. 7 Pero que se milagro llegaron tras a milagro. 42 ahora. Sí. Qué bendición. Dios le ha usado poderosamente. Gracias pastor, a por la Dios gracia y de al Dios. equipo de pastores, laicos de la conferencia, comprometidos, Amén. comprometidos con un espíritu bonito. Y bueno, se pudo lograr algo que para nosotros puede representar muy desafiante, muy difícil. Y lo es, pero Dios hace Amén. su obra. Pastor, me gusta que plantee esto. Este programa lo están viendo personas de todo el mundo, de la obra hispana, de países sudamericanos, latinoamericanos. Y algunos piensan en Latinoamérica y en Sudamérica que quizás en Estados Unidos la obra de Dios no avanza.
y me Claro. alegra poder escuchar de parte suya cómo ha avanzado la obra en Chesapeake. Gracias a Dios. Pero ahora quiero que usted nos hable de qué estrategias ustedes han usado, porque uno de los propósitos del programa Pastores Exitosos por la Gracia de Dios es que se puedan compartir esas estrategias que pueden ser duplicadas en otros territorios del mundo, que puedan también redundar en beneficios trayendo almas a los pies de Cristo. Así que es. cuéntenos un poco de cómo llegaron a pasar de 7 congregaciones hispanas a 42 que tienen ahora. ¿Qué estrategias usaron? Por la gracia de Dios, una de las cosas que al llegar vi que era necesario era entrenar a los laicos. Y ideamos una escuela, la escuela de teología, escuela de discípulos para laicos. Claro. Y el primer año fue interesante porque todo el equipo de pastores, que no éramos muchos, por cierto, nos distribuimos responsabilidades para predicar y para tener capacitación en cada una de las iglesias. Muy interesante. Y ese primer año fue así, pasamos por todas las iglesias y se les dio un entrenamiento. Instructores bíblicos, recuerdo que fue lo primero que hablamos. Instructores bíblicos, cómo ser buenos expositores de la palabra, enseñando a las personas. Luego de eso se hizo todo un esquema interesante, que ya la unión había comenzado en el territorio de Potomac y no se había hecho en Chesapeake. Hicimos un convenio con Andrews, con el pastor Norton, y comenzamos la escuela lo más formal posible y graduábamos con togas, con diplomas. Fue algo muy lindo, muy Fue la lindo. escuela SAL, Seminario Adventista Laico. Pero en nuestro territorio En su se territorio. llamaba Escuela de Discipulado. Escuela de Discipulado. Para laicos, exacto. Y así empezó, tuvimos una graduación linda ese primer año y cada uno de los años. Entonces el desafío fue, además de enseñarles para ser instructor, era enseñarles cómo testificar, era enseñarles cómo ser un evangelista laico, era enseñarles cómo ser un líder de iglesia y líder de grupos pequeños y cómo plantar grupos pequeños y que esos grupos pequeños se pudieran transformar luego en congregaciones. Así que 2 y 3 grupos pequeños en algunos casos se unieron para formar una iglesia. Y eso pues ha sido uno de los secretos, sin duda alguna, que el Señor ha permitido que dé resultados, y la bendición del Espíritu, definitivamente. Cuando estoy escuchando al pastor Orlando Rosales, estoy pensando en hombres como Nehemías, que tenían un plan y Dios bendijo su plan. Amén. Cuando no hay plan, pues Dios no tiene que bendecir. Así es. Pero cuando los hijos de Dios, a la luz de la Biblia, siguiendo los principios que ella da, Así es. establecen un plan, Dios bendice ese plan. Así Pues es. pastor, quiero felicitarles por esa obra Gloria a linda Dios. que se está desarrollando y ojalá que pronto no sean 42, sino 100 o 200 congregaciones Mira, para la honra y gloria de Dios. sabe que Dios nos dio el privilegio porque se cumplió 40 años el año pasado. 40 años de la obra hispana que comenzó en 1984. Ajá. En el 2024 eran 40. Y Dios nos permitió cerrar el año con 40 congregaciones. Amén. 40, hermoso. gloria a Dios. Aunque no se plantó una por año, Sí, pero fueron 40 congregaciones en 40 años. Gloria a así Dios. es. Pastor, y compartiendo esto, viendo la evidencia de Dios acompañando su labor, su trabajo, su dedicación, ¿qué considera ha sido para usted fundamental en que el Señor pueda capacitarlo para esta función en la que está? ¿Qué aspecto de su vida personal, de su relación con Dios, considera ha sido fundamental para llevarlo a este punto de poder llegar a sus objetivos, poder tomar esta responsabilidad en la que está usted como coordinador de la obra hispana? Sabes que cuando uno va a estudiar teología, uno está preparándose para ser pastor. Claro. Eso me lo dijeron muy claro también mis profesores, me transmitieron ese sentir. Y de verdad es para ser pastor. Llegamos al campo a ser pastor. Y cuando surgen llamados o responsabilidades diferentes, nunca perder de vista, y creo que eso me ha ayudado mucho, no perder de vista que el Señor me llamó a ser pastor. Amén. Y si hay alguna responsabilidad administrativa o departamental, es para servir al equipo pastoral, es para apoyarles en su labor, es para que se sienta que trabajamos juntos. Y bueno, Dios
creo que en gran manera nos preparó para eso y le doy gracias al Señor. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué me preparó? Pues buscar de Dios, porque Amén. creo que ahí está el secreto, reconocer que sin Él no somos nada. No hay nada bueno en nosotros. Las habilidades o cualquier talento que el Señor da, bueno, eso es un don del cielo. Lo que hay es que usarlo Amén. para su gloria. Qué testimonio más hermoso, creo yo, poder ver hombres que el Señor ha usado de manera poderosa, siendo humildes y teniendo la identidad de el llamado de servir, liderazgo en servicio, ser pastor, no perder esa identidad. Creo que es importante Amén. también, ¿no? No perder esa identidad, el llamado que Dios le dio a usted en la juventud, me imagino yo, Así como fue. me comentaba. Pastor Rosales, ¿cuántos años tiene usted de ministerio hasta ahora? Wow, el tiempo ha pasado rápido. 38 años voy a cumplir en diciembre, pastor. 38 años, pero se ve usted muy joven, 38 gloria a años. Dios. Inicié a los 22. Ay, Ya inició puedes muy sacar temprano. cuentas. Y le decía al pastor antes del programa que Dios hizo algo muy interesante porque yo nunca había pensado ser pastor. Nunca. Mis planes siempre fue desde muy niño ser médico, ser un doctor. Y quería ser cirujano. Eso sí lo tenía bien claro. Pero cuando llegué a eso del cuarto año, que me graduaba en Venezuela con el quinto año, empecé a sentir que Dios tenía un plan, tenía un plan. Y ser pastor, eso me estaba taladrando. Pero mi sueño era ser médico. Y yo le dije en una oración de esas que se hacen con tanta fe y abrí mi corazón y le digo, mira, Señor, si este es tu plan, tú te vas a encargar. Amén. Yo no voy a hacer nada. Si este es tu plan, tú sabrás qué haces. Yo estoy enfocado en medicina y voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Y te pido ayuda para hacerlo. Hice todo, hice los exámenes, hice todo lo que tenía que hacer. Cuando un día llega el pastor a mi casa a visitarme y me dice, Orlando, yo estaba sorprendido porque venía, pero quería ir a hablar conmigo, no era con toda la familia, sino conmigo. Y entonces me dice, mira, Orlando, tú sabes que yo soy miembro de la junta de la asociación. Le digo, bueno, pastor, no lo sabía, pero gracias por la información. Y entonces me dice, pero te vengo a decir algo. Llego a la junta y había un plan de 5 becas para 5 muchachos, perdón, 2 becas para 5 muchachos que habían hecho solicitud. Y algo me hizo sentir que yo debía poner tu nombre. Nunca habíamos hablado, el pastor nunca me había tocado el tema. Interesante eso. Y me dice, y luego de ponerlo, resulta que las 2 becas se dieron, una para ti y una para esos 5 muchachos que habían hecho todo lo que les tocó hacer. Bueno, quedé en una sola pieza. Y lo que recordaba era la oración que había hecho. Claro. Y saben que eso de verdad para mí fue me marcó. Amén. Porque sentir que Dios se encargó y que Dios me trajo a este ministerio, pues es para servirle. Es para darle gloria a Él, de verdad. Pastor, usted, sé que han estado haciendo algo con emisoras por ahí y me gustaría que usted nos contara un poco qué han estado haciendo para que toda nuestra gente pueda escuchar eso. Sí, en este momento estamos dando los primeros pasos. De verdad, es un desafío que teníamos hace tiempo en mente y fue poner una emisora de radio, por cierto, se llama Esperanza Estéreo. Y la idea era pues llegar a todo el territorio y no solo el territorio de Chesapeake, si ustedes saben lo que pasa con las plataformas de internet y demás. Y tenemos un programa todos los sábados que se llama Impacto Misionero Chesapeake. Por cierto, usted tuvo, pastor, la oportunidad de participar en uno de esos programas. Gracias. Y gracias por la ayuda. ¿Y cuál es la intención? Impacto Misionero Chesapeake es hacerle llegar acá a los hermanos del territorio un mensaje que le inspire en el trabajo misionero. Luego, el invitado que traemos nos cuenta un testimonio de alguna conversión,
de alguna campaña evangelística, de algún trabajo de los grupos pequeños, en fin, y se le cuenta a los hermanos. Y es maravilloso la respuesta, las preguntas y las cosas que dicen los hermanos después de los testimonios. Y luego de eso oramos por todos los proyectos, los planes, problemas de salud que hayan y todo. Y nos ha estado dando un resultado bonito. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo, pastor. Sí. Estamos felices de escuchar de todas esas cosas lindas que pasan allí en Chesapeake y estoy seguro que por la gracia del Señor la obra seguirá creciendo, especialmente en eso de la movilización misionera. Todo miembro involucrado. Amén. Durante más Así de es. 10 años ha sido el lema de la Conferencia General y seguimos en ese lema. Y hay Ahora que el nuevo tomarlo al pie de presidente- la letra. El nuevo presidente, Ayrton Kohler, tiene ese mismo sueño, ese mismo desafío. Amén. Así que todos a comprometernos para terminar la obra en esta tierra. Gloria a Dios. Pastor, ¿qué en esta experiencia como líder, como, bueno, coordinador de la obra hispana, qué hace usted para preparar a sus colaboradores para que puedan continuar o mantener esta misma ideología, este concepto de trabajar y no rendirse, no desanimarse, ¿no? ¿Qué hace usted como líder para impulsar, para afirmar la fe en ellos o la experiencia, digamos, que tal vez carecen para que sigan adelante y no se rindan en esta labor? ¿Sabes que la conferencia de Chesapeake ha tenido eso claro, gracias a Dios? Nuestro tesorero, el hermano Eduardo Muñoz, que él es oriundo de Panamá, por cierto, a él siempre le ha gustado hacer estos planes de ir a diferentes países y en esos países pues llevar a un equipo de pastores y tener campañas evangelísticas. Y eso ha sido una gran bendición, de verdad. Y tuvimos la experiencia, hemos tenido la experiencia en Ministerios Hispanos de llevarnos al equipo pastoral. Hemos estado en Colombia, estuvimos en Bucaramanga, estuvimos en Bogotá y fue, pero de verdad excepcional, porque esa experiencia del pastor llegando a otro país, predicando, ganando almas para el reino de los cielos, como que inyecta una Amén. fuerza especial y se vienen al campo con más las baterías desafío, cargadas. con la Claro. batería recargada. Estuvimos en Panamá también y fue una linda experiencia. Así que eso, y también entrenamientos. Nosotros tenemos cada año una reunión con los ancianos y con el equipo pastoral y allí se les transmite la visión, el sueño. También hay una clase anual que se da de plantación de iglesias. Eso también ha dado muchos resultados porque pone en el corazón de los hermanos la necesidad de pensar en ciudades donde no hay presencia adventista y poder establecer allí poner una bandera, la bandera del Señor allí. Y eso nos ha ayudado también bastante. Pastor, el tiempo prácticamente se nos ha ido, pero hay una última pregunta que queremos hacerle en esta entrevista, además de agradecerle por haber estado con nosotros. Nos gustaría, o qué mensaje tiene usted para dar a toda la comunidad hispana en Estados Unidos, pero que también pueda servir a todos los miembros de iglesia de cualquier lugar del mundo, como antesala a la segunda venida de Cristo. ¿Cuál es ese mensaje que quiere darnos ahora? Bueno, quisiera decirle a nuestros hermanos queridos que el Señor nos ha dado una misión tan importante, tan linda, tan especial, que nada ni nadie debe estorbar el que se cumpla. Saben que yo traigo las palabras del apóstol Pablo porque para mí han sido una inspiración. El apóstol Pablo, en el libro de Hechos, capítulo 20, el versículo 24, él dijo, pero de ninguna cosa hago caso. Y si estudiamos el contexto, está hablando de prisiones que le esperaban, tribulaciones, dificultades. Y él dice, pero de ninguna cosa hago caso. Y creo que se lo estamos diciendo a iglesias y miembros de iglesia en Estados Unidos que ahorita estamos atravesando un momento difícil con migración. Y habrán persecuciones, habrán prisiones, pero de ninguna cosa hago caso. Ni estimo preciosa mi vida, como dice el apóstol Pablo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gloria de Dios. Amén. Creo, mis hermanos queridos, que ese es el mensaje. Trabajar como lo hizo Pablo, seguir plantando iglesias, seguir ganando almas
para el reino de los cielos, porque el Señor está cerca. Amén. Muchas gracias por estar conectado con nosotros. Pastores exitosos por la gracia de Dios, con nuestro invitado especial Orlando Rosales. Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima.